Mi nombre es Sandra Peña y voy a hablar acerca de la virología y de la historia de la virología. La virología es la rama de la microbiología que se ocupa del estudio de los virus y su comportamiento. Estudia la estructura, el ciclo de la vida, la replicación, la patogenia, la epidemiología y el control de los virus. Su investigación también incluye la replicación viral, patógenos virales, inmunología viral, métodos diagnósticos de virus y los diferentes signos clínicos que se manifiestan en la presencia de un virus. A continuación, la historia de la virología. En 1884, Charles Chamberlain inventó un filtro que tenía poros más pequeños que el tamaño de las bacterias. De este modo, Chamberlain pudo pasar una solución que contenía bacterias a través del filtro. En 1892, Dmitri Ivanovsky usó este filtro para estudiar el virus del mosaico del tabaco. En 1898, Martinus Beijerinck repitió los experimentos y quedó convencido de que la savia filtrada contenía una nueva forma del agente infeccioso. En 1881, Carlos Finlay sugirió por primera vez que los mosquitos acarreaban la causa de la fiebre amarilla. En 1901, Walter Reed aprobó la teoría de que la fiebre amarilla es causada por un virus transmitido por mosquitos. En 1935, Wendell Stanley aísla y cristaliza el primer virus, que es el virus del mosaico de tabaco, y encontró que estaba hecho en su mayoría de proteínas. En 1949, John Enders y sus colegas cultivan el virus de la polio en células humanas en el laboratorio, abriendo camino para el desarrollo de una vacuna contra la polio. En 1957, la técnica de cultivo de células en tejidos vivos es desarrollada por Renato Dulbeco, permitiendo el estudio de virus en el laboratorio. En 1963, el virus de hepatitis B fue descubierto por Baruch Blumberg. En 1977, la primera vacuna contra el virus del papiloma humano fue desarrollada por Harald Surhausen y en 1981 el VIH es identificado como la causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Mi nombre es Domenica Pin y les hablaré acerca del virus, su concepto, características y anatomías. Comenzaremos con su concepto. Etimológicamente, virus significa veneno en latín. Son denominados agentes infecciosos altamente patógenos y de esta manera afectan tanto a los animales como a los seres humanos. En la imagen podemos apreciar al coronavirus, que es miembro de la subfamilia Coronavirinae. Como podemos ver, se dice que necesitan de una célula huésped para reproducirse y debido a esto se tiene una de sus principales características, que es ser un parásito intracelular obligado. También debemos de tener en cuenta que su material genético debe ser único, es decir, ADN o ARN, no ambas. En la imagen podemos ver el material genético del coronavirus, que es el ADN, que son las bandas beige. Otra característica es su tamaño, ya que los virus son pequeños, pueden llegar a medir de 20 a 250 nanómetros, siendo así que tenemos al virus más pequeño que pertenece a la familia Picornaviridae, como por ejemplo de este virus tenemos a la poliomielitis, y de los virus más grandes que pertenecen a la familia Poxviridae se tiene a la viruela. Con respecto a su anatomía, vamos a tener a la cápside que está formada por capsómeros, mientras que la envoltura se encuentra constituida por peplómeros. Y tanto la cápside como la envoltura tienen las mismas funciones, es decir, como por ejemplo tenemos a la producción del ácido nucleico, o sea, reprimen la expresión de genes virales tempranos, entre otras características. Se debe saber que existen tantos virus envueltos como virus desnudos. Estos virus desnudos son más resistentes al medio externo y a los solventes lípidos. Como ejemplos de estos virus se tiene al poliovirus y al virus de la hepatitis A. Soy Noelia Sánchez y voy a hablar sobre la estructura de los virus. Para entender un poco este tema, vamos a dividir el estudio en dos partes. La primera, que es la nucleocapsida del virus, y la segunda y última, que es la envoltura del virus. Para iniciar desde la parte más interna, empezaremos con la nucleocapsida del virus. Esta se va a encontrar compuesta del nucleoide y de la cápside.
De ahí el nombre de nucleocápside. Tenemos que recordar también que los virus poseen habitualmente un solo tipo de ácido nucleico. Este puede ser ADN o ARN. Entonces, el nucleoide va a contener uno de estos dos tipos de ácidos nucleicos. Y cuando este tipo de ácido nucleico seleccionado se une a proteínas, va a recibir la denominación de core viral. Y la función de este core viral va a ser la de contener la información genética viral, asimismo proporcionarle la capacidad de infectividad al virus. Por otro lado, la cápside va a estar constituida de proteínas y como función va a tener la de la protección del ácido nucleico. ¿De qué? Del medio externo, de la desecación y de las enzimas tisulares. También va a presentar estructuras que permitirán la unión del virus a los receptores de membrana de la célula hospedadora. También van a actuar como antígenos que estimularán la respuesta inmune del hospedador y van a reprimir la expresión de genes virales tempranos. Asimismo, van a proveer interacciones espaciales con las polimerasas virales en ciertos casos. Por otro lado, ya en la parte más externa, la envoltura del virus va a estar constituida de lípidos y proteínas, es decir, es lipoproteica y de composición similar a la de la membrana de la célula infectada, ya que los virus la adquieren de esta. La función va a ser la de la protección y también la unión a receptores celulares y la expresión de determinantes antigénicos en glicoproteínas. Hay que dejar en claro que cuando un virus presenta envoltura, se va a llamar como tal virus con envoltura y cuando tiene la ausencia de esta, se va a llamar virus desnudo. Bueno, mi nombre es Eric Sánchez y para continuar con nuestro tema, voy a hablarle yo sobre la morfología vírica de nuestro tema de exposición. Y bueno, la partícula vírica o también se lo conoce virión, está formado por un ácido nucleico que va a estar envuelto por una cápside o una cubierta proteica. Algunos de los virus van a presentar además una envoltura membranosa que los va a rodear. Las estructuras principales son el ácido nucleico. Todos los virus que vamos a encontrar van a tener un ácido nucleico, el cual puede ser ADN o ARN, pero nunca los dos. El ADN en la mayoría de los virus es bicatenario. Y bueno, el ARN puede existir de diferentes tipos, según si la secuencia de ARN se traduce directamente a proteínas o no. Continuando con la otra estructura que compone su morfología, les voy a hablar sobre la cápside, que es una estructura proteica, la cual va a rodear y proteger al ácido nucleico. Y va a estar formada por la unión de los capsómeros. Los capsómeros al unirse pueden formar tres tipos de cápside, la cual puede ser una cápside icosaédrica, que va a ser una estructura poliédrica con 12 vértices, 20 caras y 30 aristas. Y bueno, así se forma el icosaedro. Por su parte, también tenemos a la cápside helicoidal, la cual va a estar constituida por capsómeros, que va a estar dispuesto, como su nombre lo indica, de manera helicoidal. Y por último, la cápside compleja, que va a ser propia de los bacteriófagos. Como mencioné anteriormente, algunos de los virus pueden contener una estructura envuelta, o sea, pueden ser virus con envoltura. Y esta envoltura vírica es una estructura membranosa que va a rodear a la cápside y la cápside de algunos virus. Y esta puede provenir de la membrana plasmática de las células hospedadoras. Muchas gracias. Yo soy Belén Tapia y les voy a hablar sobre las diferencias de los virus con otros organismos. Entre estos organismos vamos a tener al virus, a la rickettsia, a la clamidia, al micoplasma y a la eubacteria. Entonces, empezando con el tamaño, los virus tienen un tamaño de aproximadamente 20 a 250 nanómetros. La rickettsia mide aproximadamente 1 micrómetro, la clamidia mide 300 nanómetros, mientras que el micoplasma 250 nanómetros y la bacteria entre 0,7 y 10 micrómetros. Ahora, hablando del ácido nucleico, los virus recordemos que solo pueden poseer un solo ácido nucleico, es decir, ellos van a tener ya sea ADN o ARN, mientras que los otros organismos, es decir, tanto la rickettsia, la clamidia, el micoplasma y la eubacteria, poseen ambos ácidos nucleicos, tanto ADN como ARN.
Bien, ahora hablando de la fisión binaria, que es un tipo de división, tenemos que los virus no se van a dividir por fisión binaria, pero la rickettsia sí se va a dividir por fisión binaria, al igual que la clamidia, el micoplasma y la eubacteria. Bien, entre sus enzimas del metabolismo energético, tenemos que los virus no tienen este tipo de enzimas. Las rickettsia sí las tienen, pero las clamidias no. Entonces, virus y clamidia son las que no poseen las enzimas de metabolismo energético, mientras que la rickettsia, el micoplasma y la eubacteria sí las poseen. Bien, ahora hablando de los ribosomas, los virus por lo general no poseen ribosomas, pero siempre hay una excepción, es decir, que hay un pequeño grupo de virus, una pequeña familia de virus que poseen ribosomas. Y tanto la rickettsia, la clamidia, el micoplasma y la eubacteria sí poseen los ribosomas. Y por último tenemos a la replicación en los medios axénicos, que aquí el virus, la rickettsia y la clamidia no van a poder replicarse en este tipo de medios, mientras que el micoplasma y la eubacteria sí se pueden replicar en medios axénicos. Y eso sería todo. Muchas gracias.